Crónicas del encierro. Ahí está ya Bianca. Bianca, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo amaneciste? Y sobre todo, ¿cómo amaneciste? Mira, se me fue la S sin querer. ¿Cómo amaneciste? Y pues, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy, Bianca? Hola Romy, ¿cómo estás? Pues qué gusto estar aquí en este espacio contigo. Y pues amanecimos muy temprano porque Igualmente. estuvimos cubriendo la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Si usted quiere ver todo lo que sucedió de esta ceremonia, entre sin embargo a la parte de deportes, donde tenemos pues todo lo que tiene que ver con la inauguración, por supuesto, una crónica, muchas fotografías y por supuesto también la llegada de la delegación mexicana. Pero Romy, esto no es de lo que te quiero hablar en esta ocasión. Ya saben que yo les traigo mucho cine como siempre. Y es que quiero rescatar una entrevista que hice hace unas semanas con el director mexicano Andrés Kaiser, porque, hace unas semanas presentaba su película Feral dentro del circuito independiente de las salas mexicanas. Ahora la trae en salas comerciales dentro de la distribución de Cinemex. Y es que la verdad es que la cinta le ha ido bastante bien en el circuito independiente y por eso ahora ya se le da la oportunidad en el circuito comercial. Y déjenme contarles que es una gran película mexicana de este género del falso documental que trae pues toques de terror bastante interesantes. ¿Y de qué va esta cinta Feral? Bueno, pues déjenles cuento que este falso documental se sitúa en Oaxaca en el año de 1986. Juan Felipe de Jesús es un sacerdote que habita en el bosque, una experiencia psicoanalista dentro del monasterio del que era parte, pues le cambia la vida y él decide pues tomar una vida como ermitaño. En medio de este exilio, pues la vida de este cura da un vuelco cuando se encuentra con 3 niños salvajes a los que intenta incorporar a la sociedad. Este es el punto de partida del filme de Andrés Kaiser, que pues toma una obra de teatro que se llama Pueblo, de Vicente Leñero, escritor con el que pudo trabajar y que está basado también en hechos reales sobre el monasterio de Santa María la Resurrección. Una película bastante interesante. Pudimos hablar, como ya se lo decía, con este director y él nos platica cómo fue desarrollando esta historia. Vamos a escucharlo. Yo tomé taller con Vicente Leñero, digamos, del 2009 al 2014, cuando él tenía su taller en la SOGEM, que tuvo 20 años ahí jalando. Yo estuve en la última parte de él en el taller y ahí pude recorrer como la extensa obra de Vicente, ¿no? Y entre su obra hay una obra de teatro que se llama Pueblo Rechazado, que cuenta la experiencia de psicoanalítica en el monasterio de Santa María de la Resurrección. Entonces le preguntaba a Vicente, o sea, esta historia es brutal, es fantástica, ¿por qué no se ha hablado más de ella, no? Y pues bueno, es una historia que quedó un poco en el olvido. Y le preguntaba, ¿y qué pasó con los monjes, no? Porque el Vaticano termina ese monasterio, lo cierra, ¿y qué pasó con los monjes? Entonces él me dice, pues no sé, quién sabe, ¿no? No le seguí la pista. Y ahí es donde parte como la primera semilla de imaginar uno de estos personajes, un monje anónimo de este monasterio, que está viviendo un proceso de ver si su fe es verdadera, si en realidad él pertenece, digamos, a la vocación religiosa, y ese proceso es interrumpido, entonces no le queda de otra más que continuar ese proceso por su cuenta. Y se va al bosque a vivir una vida de contemplación, en donde en vez de encontrarse a Dios en su manera sobrenatural, se encuentra pues al ser humano en su manera más terrenal y más salvaje, ¿no? Como ya se los decía, bueno, este es un falso documental que obviamente junta estos dos géneros, el documental con la ficción. Y bueno, lo que hace Andrés Kaiser es tomar este relato de Vicente Leñero con cintas reales de lo que ocurrió en este monasterio de Santa María la Resurrección. Además, Andrés Kaiser también,
une también su faceta como escritor, este alimento que tiene por la lectura, y toma otros dos grandes trabajos dentro de la literatura, como por ejemplo El Señor de las Moscas, de William Golding, y trabajos de Jeanne Tart sobre Víctor de Aveyron, que fue un niño salvaje que fue encontrado en Francia en 1801. De estos relatos empieza a formar su historia y bueno, hace esta cinta que nos va presentando con diferentes videocassettes que se presentan de estos niños. Evidentemente, esta es la parte de ficción, pero realmente hace dudar al espectador entre lo que es ficción y de lo que es real. Es un trabajo bien, bien logrado que realmente, pues, es algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del cine mexicano, dentro del cine de terror que se hace en nuestro país, nuevamente lejos de lo que vemos en la cartelera comercial, y logra un resultado bastante interesante. Él nos platica un poco más del trabajo que hizo con este género del falso documental, donde hemos encontrado piezas bastante interesantes. Nada más para que usted se ubique de lo que es un falso documental. Bueno, un ejemplo, tal vez el más conocido podría ser La Bruja de Blair, esta película de los 90s que fue también todo un bombazo dentro del cine por presentarnos este género, que eran unos jóvenes que salían a una expedición y todo era como muy casero, cuando pues en realidad había una gran producción detrás. Bueno, algo así, digamos, está utilizando este director mexicano para presentarnos esta historia que parte de lo real, pero lo va combinando con la ficción. Él nos habla mejor de cómo fue entramando esta historia. Vamos a escuchar a Andrés Kaiser en esta entrevista que pudimos tener con él. Cuando yo llegué a ver los primeros falsos documentales de entrada como género, quedé fascinado brutalmente, ¿no? Y me quedé también muy impresionado de la enorme capacidad creativa y de género que tiene el documental, el falso documental. O sea, puedes hacer una comedia o puedes hacer un drama profundo, ¿no? Está el caso de The War Game de Peter Watkins, que narra la hecatombe nuclear en Inglaterra, y es una crítica brutal al momento que se estaba viviendo en ese tiempo, ¿no? Entonces, la libertad que tenía el género me encantó. Tan libre es que incluso, digamos, en este caso en Feral, permite mezclarlo con metraje encontrado también, ¿no? Entonces, te permite hacer una película de época, es una película a dos tiempos, a dos líneas narrativas, una en el presente y otra en el pasado. Entonces, y además tiene esta cosa que es que a mí me gusta mucho, digamos, que tiene un hiperrealismo que te pone en una situación como espectador, no digo incómoda, pero digamos, sí, tienes que creer, dejarte ir creer, o te pone en la duda, ¿no? Se alimenta mucho de la duda también. Entonces, me parece que es un género que también invita al espectador a, de alguna manera, ser partícipe con la historia y no simplemente ver pasar un suceso de cosas, ¿no? Evidentemente, el elenco para esta cinta debería ser cuidadosamente elegido para cobrar esta atmósfera que lleva al espectador de saber si lo que está viendo en pantalla es real o es falso. Bueno, la cinta cuenta con un elenco conformado por actores profesionales como José Ángel García. De hecho, fue su último trabajo de este actor. Él es padre de Gael García y falleció recientemente a inicios de este año. Bueno, pues este fue su último trabajo y él es parte de esta cinta. Pero también esta película cuenta con actores naturales que lo que atribuyen, lo que aportan a esta película es evidentemente pues dar ese naturalismo, dar esa sensación de la duda entre los espectadores. Este director nos platica sobre cómo fue eligiendo a los actores y varios datos curiosos que si usted ya vio la cinta le van a explotar la cabeza, y si no la ha visto, de verdad le va a dar muchísimas ganas de no perdérsela ahora que llegue a Cinemex. Vamos a escuchar a Andrés sobre la elección del elenco para esta película.
por el formato del falso documental resultaba un poco absurdo tener caras muy conocidas, ¿no? Como que justamente la idea de jugar con el hiperrealismo era dar oportunidad, digamos, a encontrar actores que no tienen tanto conocimiento del público y que pudieran generar cierta duda en el espectador. Entonces, la directora de casting fue María Antonia Llanes, que es un muy buen trabajo. Entonces yo le decía a María Antonia, necesito actores de edad avanzada, no conocidos y muy buenos. Me decía, bueno, es que con esas condiciones casi que no hay, porque los actores de edad avanzada que no son conocidos porque no son buenos. Pero justamente empezaron a salir ejemplos como José Ángel García, que José Ángel empezó como actor y luego, digamos, poco a poco se fue dedicando al detrás de cámaras y en esa época, pues José Ángel quería volver a la actuación, estaba haciendo teatro, esta es su última participación en cine, entonces, y surgieron actores, surgió Héctor, el protagonista, que es espectacular, es un actor, yo creo que es un enorme actor, un actor monstruo. Y luego, pues, también esta posibilidad de tener actores naturales, ¿no? El Máquinas, que es el amigo del protagonista que nos va contando la historia en la montaña, él es el chofer de la Secretaría de Cultura de Morelos, un actor natural extraordinario que además se dejaba dirigir, ¿no? No tenía problema cuando, digamos, yo le preguntaba sobre escarbar en el pasado y en la muerte de su padre para poder proyectar la historia que el personaje estaba contando, ¿no? Eh, y luego los niños, que fue un proceso de casting muy largo, que duró un año. De 100 niños rebajamos a 3 y luego los pusimos a un taller de expresión corporal con Jaime Razo, que es un maestro de danza buto, y con la supervisión de Daniela y Margarita Mandoki. Entonces le prestamos mucha atención a los niños, ¿no? A que se conectaran con su cuerpo, no tanto a que aprendieran a actuar de forma tradicional, sino que pudieran sentir la conexión con su cuerpo, malearlo y expresarse, ¿no? Y ese talento afloró de forma brutal, yo creo, y se ve reflejado en la pantalla. Entonces, sin duda, como que pusimos muchísima atención en los actores, porque y sobre todo en los niños, porque si los actores no funcionaban, bueno, en cualquier película, ¿no? Si los actores no funcionan, es muy difícil que la película sobreviva. Pero en este caso en particular, era extremadamente delicado, ¿no? Entonces había que prestarle mucha atención. Bueno, pues esta cinta, si no tuve la oportunidad de verla cuando estuvo dentro del circuito independiente de la Cineteca y otras salas que ya conocemos, bueno, ahora lo voy a poder ver a través de Cinemex en varias de sus salas en muchos estados de la República. Y bueno, no me quiero quedar solamente con esta recomendación, Romy, porque no es la única película que ha llegado a la cartelera este fin de semana, sino también hay una que vale la pena echarle el ojo, y esa, por supuesto, es la cinta, bueno, el cortometraje de Pedro Almodóvar, La voz humana, pues protagonizado por nada más y nada menos que la actriz británica Tilda Swinton. De verdad, un cortometraje que se va a presentar próximamente en el Festival de Venecia. Ahora lo tenemos en México, dentro del circuito independiente, en salas como, por ejemplo, usted lo va a poder ver en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional, la Casa de Cine, Cine Tonalá, Cinemanía. Sin embargo, también va a estar en Guadalajara, en Puebla, en Pátzcuaro, Zacatecas y próximamente en Monterrey y Cuernavaca. ¿De qué va este cortometraje? Bueno, este cortometraje de Pedro Almodóvar, este cineasta español que siempre nos ha sorprendido con sus películas, está basada en una obra de un acto del poeta francés Jean Cocteau, que pues le vale la inspiración, y de hecho pues es la obra homónima de esta obra. Y bueno, relata la última conversación que tiene una mujer con su amante después de 5 años por teléfono. La obra está situada en París y bueno, el hombre va a casarse con su prometida al día siguiente. Ellos tienen una conversación por teléfono y la verdad es que se vuelve realmente desgarradora esta conversación, una conversación donde hay muchos sentimientos a flor de piel, y por supuesto la interpretación de Tilda es realmente magnífica. Nunca nos ha quedado de ver nada, y pues ahora lo van a poder ver
como ya se los mencionaba, dentro del circuito independiente de la Ciudad de México y otras ciudades. Este ya está disponible desde el 20 de agosto y lo va a poder ver durante los siguientes días, así que si usted tiene la oportunidad, ya sabe, con todas las medidas que pues nos obliga esta pandemia, de verdad, dése una oportunidad a ver cualquiera de las dos películas. Una película mexicana que nos ofrece toda una experiencia al espectador a través de este género del falso documental, con muchos toques de terror, bien lograda, bien escrita, basada en la obra de Vicente Leñero. Y bueno, por otro lado tenemos la voz humana de Pedro Almodóvar, este cineasta español, también basada en la obra de un poeta, pero pues francés, que se llama Jean Cocteau. Entonces, de verdad, no se lo pueden perder estas dos recomendaciones para que vaya de una vez, ya ahorita, a verlas y, por supuesto, a no perdérselas. ¿Qué te parecieron, Romy? Así es, pues sí, aprovechando que todavía estamos entre semana, que no esté tan lleno, vaya a verla. Fíjate que a mí me llama más la atención, no es por hacer feo, ¿verdad? A las películas, pero me llama muchísimo la atención la segunda, pero por la actriz, no, vaya, Tilda es una actriz muy polifacética, también se ha destacado también la manera en la que actúa, también, como también hasta su misma, algunos dicen, espero que no sea un poco polémica con el comentario, pero también como su misma apariencia, y he leído en algunas partes como dicen, como andrógina, que le permite tener una evolución y ser tan polifacética en los papeles, que, y aparte tiene un nivel de interpretación tremendo. A mí me llama muchísimo y me gusta muchísimo Tilda, esta actriz, y pues sí, es la que más me llamó la atención, aparte porque no soy muy fanática del falso documental, desde como ya lo comentabas tú, desde Break, como que no me quedó muy buen sabor de boca, pero pues hay que darle también la oportunidad porque es una producción mexicana y como nos comentas, está bastante bien armada y realizada y pues aterrizada. Muchísimas gracias, Bianca, por acompañarnos el día de hoy, por tus recomendaciones siempre tan buenas, tan puntuales. Ojalá pudieras llevarlas todas, pero a veces me come un poco el tiempo, pero pues muchísimas gracias